Buenos días, muchas gracias a todos. Agradezco la presencia de mis compañeros, nuestro coordinador Julián Clementería, Jesús Horacio y Damián. Originalmente teníamos pensado tener esta rueda de prensa, pero bueno, me parece súper relevante lo que pasó esta mañana en la Cámara de Diputados. Respecto al amparo, nos comprometimos con ustedes y con los ciudadanos de que tendríamos un formato de amparo digital. El amparo ya está listo. Su servidora ya presentó su amparo de manera presencial. Hicimos una guía de cómo presentar el amparo porque no es nada más llenarlo y entregarlo, sí hay que darle seguimiento a un posible requerimiento del juez. De hecho, la idea es ver si se suman cámaras de comercio, si se suman barras y colegios de abogados para que puedan también apoyar en la defensa de este derecho. Básicamente lo que se requiere es llenar el formato digital que es pues, público ya, yo creo que en mis redes sociales y en las de Horacio, tener una copia de su último estado de telefonía, ¿no? Aquí está el mío, esa copia anexarla al amparo, tendrá que coincidir el nombre de la línea celular con la persona que está presentando el amparo y básicamente lo que estamos nosotros es hablando de que se protejan nuestros datos personales. He visto muchos artículos sobre la proporcionalidad de la medida y lo que la autoridad tendría que, en última instancia, es acreditar que eres la persona, nada más. No tendrían por qué tomarte todos tus biométricos, tomarte tus iris de los ojos y hay una serie de violaciones en esta ley que hicimos, pero el centro de nuestra defensa tiene que ver con la protección de tus datos sensibles que son algo tuyo y que la autoridad no tiene por qué tener. Más allá de si la autoridad quiere saber cuántas líneas telefónicas tienes, pues tampoco, pues eso es algo absolutamente privado. ¿Dónde te encuentras, no? O geolocalizarte en un momento dado, pues tampoco. O sea, sí suena a un tema delicado y seguramente hay otros amparos en las redes. De hecho, ya se han concedido algunas suspensiones. Hay distintas maneras de abordar el tema y yo creo que todas al final de cuentas van a ser complementarias. De hecho, nosotros retomamos algunos, con el permiso de los proponentes, de algunas de esas propuestas que estaban en redes sociales, las complementamos con otras propuestas que recibimos. Entonces yo diría que este amparo fue producto de muchos abogados interesados en la protección de datos personales. ¿Podrían salir nuevos formatos con nuevos criterios? Pues sí, yo creo que esto es algo dinámico y ojalá pues los ciudadanos se suman o muchos los que quieren que no esta ley no cause pues el objetivo que es tener este padrón. Hay tiempo de 6 meses para que el IFT publique los lineamientos. Para empezar, el IFT está pidiendo dinero a Hacienda y luego hay 2 años para obligarte a entregar los datos a los que ya somos usuarios de telefonía celular. Entonces, no sé, Jesús Horacio, si tú quieres comentar algo sobre este tema. Con mucho gusto, senadora, pues simplemente complementando que un servidor lo está presentando de manera electrónica y se necesita igual el formato que vamos a compartir de manera absolutamente gratuita, que yo les podría decir que viene prácticamente blindado, es un documento muy bien hecho, vamos a ver que circula por las redes un montón de formatos, este está perfectamente revisado por expertos y lo que sí les puedo decir es que para hacerlo de manera electrónica se requieren tres documentos. Uno es el formato del amparo, el segundo es una factura que ampare que tú eres el usuario de tal servicio de telefonía celular y por último la famosa firma electrónica o la FIEL, que es lo que utilizamos para hacer cualquier operación ante Hacienda. Con esto esperaríamos en una semana poder tener el amparo. Lo que estamos viendo con esto es que muy probablemente va a haber una lluvia de amparos por todos lados. Yo no descartaría que empresas como Telcel, como Movistar, AT&T, incluso estén haciendo sus propios trámites, pero pues mientras que el tiempo pasa, lo más importante para toda la bancada del Partido de Acción Nacional es sí decir firmemente que vamos a buscar la manera de garantizar que se respete la privacidad de los datos tan importantes que son de cualquier ciudadano. Ya dijimos, hay que aprender de los errores del pasado.
el Renault cómo falló, cómo estaba a la venta en 500 pesos esta base de datos, y no podemos permitir que información tan importante, tan delicada como la huella digital o nuestro iris esté en manos de la delincuencia organizada, principalmente por una razón, y es porque el daño sería irreversible. Entonces el documento está por ahí, es un proceso sumamente sencillo. Ya una vez que esté en manos de cualquier ciudadano, incluso muy probablemente se van a empezar a mover también amparos colectivos, que lo que hacen es de una u otra manera sumar gente en este mismo proceso. Y lo mismo va a pasar con las empresas, porque la pregunta que tenían era qué va a pasar con las empresas en donde hay 10 celulares que dan servicio a 20, 30 funcionarios, pues yo creo, perdón, ejecutivos. Muy probablemente también las empresas ya están en este proceso de generar sus propios amparos. Muchas gracias, senador. Senadora, atendiendo la solicitud que nos hicieron los compañeros de la Fuente de fijar una posición sobre las declaraciones del ministro Saldívar, le pediría, en el orden que ustedes decidan, senador Rementería o senador Cepeda, fijar la posición del grupo. Senador Rementería, si nos hace el favor, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, antes de hablar del tema de la Corte y de lo que significa esto que se resolvió en los diputados y lo que dijo el ministro, yo quisiera, bueno, desde luego felicitar a Xóchitl y a Jesús, porque ese trabajo que se está haciendo va a permitir a muchas personas que hoy no ven un riesgo poderse cuidar de que este riesgo los alcance. Y yo diría que habría que buscar la manera de que esto se pueda difundir de manera masiva para que no pudiéramos hacerlo, incluso nosotros mismos, los senadores. Yo estoy dispuesto a presentar el mío de manera personal, como ya lo hizo Xóchitl, y buscar la forma de invitar a más compañeros del PAN, a los senadores, y bueno, hacerlo extensivo a todo el mundo para que lo podamos, digamos que, dar el ejemplo con la muestra, ¿no? Bueno, y dicho esto, yo pasaría a comentar lo que ha pasado en las últimas horas con el tema del ministro presidente de la Corte, lo que sucedió precisamente en Cámara de Diputados, lo que vimos por ahí, y nuestra preocupación, porque es de sorprender y preocupar la tibieza del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. La verdad es que dejar siquiera abierta la posibilidad de que la Suprema Corte valide una franca violación a la Constitución es inadmisible. Confiamos en que las ministras y los ministros actúen con total y absoluta transparencia. El artículo, ya lo dijo el senador Cepeda en su momento en la discusión con perfecta claridad, el artículo 97 de la Constitución establece que cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. El intentar pasar por encima de la Constitución con un artículo transitorio en una ley secundaria, tal cual, es una aberración. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en absoluta congruencia y por respeto a la independencia de los poderes, debiera ser más contundente en el rechazo a esta reforma. Estamos en un punto crucial de la historia de México. O rectificamos el camino, defendiendo la democracia y el Estado de Derecho, o México seguirá hundiéndose en una profunda crisis social o institucional. Lamentamos mucho que se esté vacilando todavía sobre una decisión que debía ser clara para cualquier persona que se consulta, cualquier jurista. Es claro que es una violación flagrante a la Constitución. Pues que se tome esa decisión y simplemente no se acepte. Eso es lo que estaríamos pidiendo en todo caso. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Cepeda, si nos hace el favor. Muchas gracias. Es una verdadera tragedia lo que Morena está haciendo. Lo dijimos con claridad, es un golpe de Estado al Poder Judicial, porque esa es la definición, arrebatar el poder de manera violenta o de manera ilegal, y esto es arrebatar el poder de manera ilegal. Lo decía bien ahorita mi compañero, no hay ni siquiera el más mínimo espacio de duda de que la Constitución dice que son 4 años de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se puede reelegir. Y 5 años del Consejo de la Judicatura. Ojo, por eso decimos que están arrebatando el poder, porque el Consejo de la Judicatura nombra a todos los magistrados y a todos los jueces de todo el Poder Judicial Federal. Y lo que quieren es dominarlo no solo hasta que acabe el sexenio de Andrés Manuel, sino pasándolo. Y la Corte, la presidencia, tiene mucho poder, por supuesto. Es
un atraco, es un golpe de Estado. Sobre la declaración del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una vergüenza la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre de Estado, como es lo que debe de ser, se deslindaría completamente, tajantemente, de esta aberración, de esta inconstitucionalidad. Es el momento de mostrar quién está del lado correcto de la historia y quién está del lado incorrecto de la historia. Si quiera permitir la posibilidad de que se avale este golpe de Estado, te convierte en cómplice de una perversidad que llevó a cabo Morena. Dice el comunicado que llevan a cabo una reforma de gran calado, no antes vista desde 1994. Eso es falso absolutamente. La reforma es intrascendente. Pero aunque lo fuera, es más, es negativa, pero aunque lo fuera, no justifica el querer hacer cosas buenas, el quedarte con más tiempo en el poder. Lo repito, si esto se avala como legal, mañana no hay nada que impida que el presidente de la República prolongue también su mandato, porque es un artículo constitucional igual de claro como el 97 y como el 100, el que dice que dura 6 años el presidente de la República. Entonces, hoy que no se quiera hacer nadie la víctima. Yo en lo personal no creo eso de que no tuve nada que ver y que no sé qué. Si no se tuvo nada que ver, es momento de deslindarse y no representa ningún conflicto de interés, porque uno perfectamente puede decir, en mi opinión, el artículo 97 y el 100 son muy claros y no hay lugar a dudas. Ya llegará el momento de ver el asunto, pero yo no aceptaría bajo ningún motivo una prolongación de mandato. Eso es lo que esperamos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, senador. Empezaría a senadora Gálvez, por favor. Yo simplemente decirle al ministro que ellos hablan de una reforma que busca combatir la corrupción en el Poder Judicial. Si el ministro se queda 2 años más, se quedaría con una reforma que fue corrupta, porque se hizo violando la Constitución. No me vengan a decir que quieren combatir la corrupción usando prácticas de corrupción para agandallarse el poder. Es impensable, es inadmisible, y yo pensaría, como dice Damián Cepeda, ya no hubo prudencia del ministro, ya no la hubo. Que la haya en el resto de las ministras y de los ministros. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos, si les parece bien, con las preguntas que tenemos registradas. La primera es de Víctor Mayén. Sergio, perdón, adelante, senador, discúlpeme. ¿Me permite nada más hacer una muy breve reflexión y compartirlo con todos? Creo que lo que va a estar de por medio también es ver o esperar que el presidente Saldívar cuando menos se abstenga de la votación, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con esos 10 votos que van a tener que decidir en la Suprema Corte. Me encantaría que el senador Damián me pueda complementar también, pero por lo que yo tengo entendido son 2 salas, en total son 11, hay un voto calificado, que particularmente es el del presidente, entiendo yo. Entonces, esperaríamos cuando menos la abstención del voto del presidente Saldívar, y entender también que si se va a ir a una segunda ronda, muy probablemente, pues hay que estar como ciudadanos muy atentos de ver cuáles van a ser las decisiones de cada uno de los miembros que van a tomar esta votación. Gracias. Muchas gracias, senador. Empezaríamos con las preguntas. Permítanme un segundo. Aquí está. Pregunta Víctor Mayén. Su primera pregunta era si podíamos fijar una posición a este respecto, y la segunda le pregunta a la senadora Gálvez y al senador Jesús Horacio si tuvo algún costo la presentación del amparo. No tiene ningún costo. Quien lo quiera hacer de manera personal, porque no tiene fiel, desafortunadamente tiene que sacar 10 copias del amparo, porque es uno para cada autoridad y son un mundo de autoridades, desafortunadamente. Eso tendríamos que revisarlo, Damián, para que ya fuera que entregaras un chip y ahí fuera toda la información, o la pudieras descargar en el buzón, no sé, pero sí me pareció gravísimo tener que sacar
10 copias de 25 hojas de un amparo. Entonces, sí, eso sí va a ser costoso porque cada copia cuesta, pero sería el único costo que tendría. Y es muy rápido, en la planta baja llegan, hay un reloj, meten el original, emplayan las otras 9 copias, ese es su original que se quedan, llenan una etiqueta con su nombre, su correo electrónico y ya, eso es todo, para que se vaya en el emplayado. Y al terminar la conferencia de prensa, en el paquete de la información que les mandamos, les haremos llegar el link donde viene la demanda de amparo de la senadora Gálvez para que les sirva como formato. Ya lo tenemos para poderlo enviar. Gerardo Cedillo pregunta, Morena a través del senador Ramírez Aguilar ya amenaza con ir contra juzgados especializados. ¿Sigue la guerra por cooptar el Poder Judicial? ¿Qué podían opinar al respecto? Quien desee responder. Damián. Senador. Yo hago una primera respuesta. Si quieres, Xochitl, y ahorita con gusto, coordinador. Primero, ayer que escuchaba al subsecretario de Seguridad Pública decir que hay un juez favorito, bueno, pues creo que él no tiene conocimiento que hay 2 juzgados especializados y que esos 2 juzgados están en la Ciudad de México. Sí creo justamente en que es positivo que haya 2 juzgados especializados porque la materia es muy compleja. La materia de protección de datos, de telecomunicaciones, de energía, sí requiere un expertise específico. Es más, deberíamos de abrir salas especializadas quizá en el norte del país, porque ahora solo hay 2 salas especializadas y ambas están en la Ciudad de México, pero yo estaría totalmente en contra. Lo que pasa es que Morena no cree en la capacidad y en el talento. Ellos lo que creen es en la obediencia y para un juez sería más complicado estudiar temas tan complejos. Por eso la decisión de poner salas especializadas. Estamos poniendo salas especializadas en corrupción. Me parece ilógico que queramos desaparecer salas especializadas en materia de telecomunicaciones, competencia, en fin, protección de datos, energía, que es lo que atiende esta sala. Gracias. Senador Cepeda, si nos hace... A ver, en el mismo sentido, por supuesto que sería un atentado a la división de poderes, a la autonomía. Es normal la especialización, de hecho es deseable la especialización. En efecto, el ejemplo que acaba de ponerle mi compañera, pues estamos por votar precisamente la reforma, por ejemplo, en materia de las salas, en materia anticorrupción, que se van a quedar nada más las de la sala superior, pero son salas especializadas, pues es una sala superior especializada. Y en muchas otras materias, pues de hecho se hace basado en las facultades de la ley orgánica. Lo que no les gusta es que como estos ya están definidos como juzgados especializados y están tomando decisiones valientes, lo que quieren es que se vayan a la licuadora y poderlo turnar a los jueces que ellos quieran. De hecho, hay que estar atentos, porque hoy o ayer salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Poder Judicial que le da facultades de intervenir al resto de los juzgados en materias de juzgados especializados. Parecería que el objetivo de ese acuerdo, mal ahí el Consejo de la Judicatura, parecería que el objetivo de ese acuerdo es poder turnar asuntos de salas especializadas o de juzgados especializados a otros jueces. Eso es lo que tenemos que combatir. Esa fue la lucha que se dio en la reforma del Poder Judicial. Eso era lo que traían en mente, ustedes recordarán, poder turnar a juzgados a modo los asuntos. No se puede permitir. Y sí tenemos que estar muy atentos porque parecería que lo están queriendo hacer de todas maneras. Ojo con esa publicación del Diario Oficial de hoy o ayer que da esa facultad. Muchas gracias, senador. Rita Cerón nos pregunta al coordinador y a quien desea responder. Dice, si puede hacer un balance de la 64 legislatura y si el Senado solo ha sido oficialía de partes para cumplir la agenda y caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena se impuso y la oposición, ¿cómo está quedando? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que pues, no podríamos hablar del 100% de los temas que hayan sido como trámites, porque ha habido cosas que se han discutido. Nada menos tenemos la ley de outsourcing que se discutió apenas esta semana, en donde sí ha habido algunos documentos que han permitido la discusión y han permitido el aporte de algunos
senadores de otros partidos. Y bueno, ya se ha notado alguna apertura, pero en ciertos temas. Pero en otros, por el contrario, lo que ha habido es absoluta cerrazón. Viene clara la instrucción de que tiene que ser como lo mandan desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, y no se le cambia un punto o una coma. Tenemos el caso recientes, mire, y que por cierto todos van a terminar en pues, acciones de inconstitucionalidad, además de amparos. Pero bueno, tenemos la ley de la industria eléctrica, tenemos el nombramiento que hablábamos de los, pues, del Consejo de la Judicatura, del ministro presidente de la Corte, la ley de hidrocarburos, el padrón de usuarios de telefonía celular, por citar algunos casos. Estos son 4 que son recientes, pero a lo largo de toda esta legislatura hemos visto muchos casos en los que simplemente imponen su voluntad, no aceptan ningún tipo de reserva, ni modificaciones, y bueno, y claramente se ve desde el inicio, digamos que de las discusiones, cuando hay una instrucción y lamentablemente pues no aceptan. Discusiones que además aportan razonamientos que cualquiera puede encontrar como válidos. Y ellos, yo creo que algunos de ellos hasta pasando vergüenza, simplemente pues no los atienden y no lo resuelven. Y los dejan de lado. Entonces, yo lamento mucho que esto se esté dando porque, y esa es la importancia por lo que se habla de que ahora el 6 de junio se pudiera lograr un equilibrio, por lo menos en la Cámara de Diputados, para que no siga sucediendo esto en donde el presidente ordena y sus diputados, los de su partido y sus aliados, pues simplemente pues, obedecen y resuelven tal y como les fue ordenado. Esto, si solo fuera para ellos y para su partido, pero están desgraciando, perdonen que lo diga así, pero así lo pienso, la vida institucional de este país. La están acabando con todas las decisiones que están tomando. Y va a ser muy difícil que se pueda recuperar en corto tiempo. Habremos de pasar muchos años antes de que esto se recupere y por supuesto a un costo enorme. Y por cierto, déjenme comentar algo que así lo siento a título personal. A quien más están lastimando es precisamente a quien dicen ellos defender primero, a los que menos tienen. Este esquema del que hablan ellos de primero los pobres, bueno, pues a esta parte de la población es precisamente a la que más le pega este tipo de decisiones. Nada menos lo de hidrocarburos. Va a presionar la cadena de precios y va a hacer que los precios de los combustibles suban. ¿Y a quién es al primero que afecta? No al que tiene auto, sino en la cadena de precios. Hay muchas cosas que suben de precio. Ya vimos los datos de INEGI apenas hace unos días, en donde subieron precisamente pues, los datos de cómo se mostró la inflación histórica en este país, o sea, un incremento que tenía décadas que no sucedía, y ahora otra vez estamos en estas condiciones. Y eso es por temas como esto, simplemente por obedecer, por resolver con ideología. Muestran el talante verdaderamente autoritario de este gobierno en ejercicios legislativos como este. Hay que reconocer, sí, aquellos en los que se ha platicado, se ha podido enriquecer y se aceptan las sugerencias de un lado y de otro y se llega a acuerdos y hay incluso votaciones, las ha habido en esta legislatura, pues votaciones incluso unánimes. Pero lo que sí hay que decir es que ha habido muchos otros casos en donde simplemente se utiliza así, como lo acaban de decir, como si fuera una oficialidad de parte. Donde te mando este documento, tramítamelo y mándamelo autorizado para que yo lo publique. Y eso es absolutamente en perjuicio de la población de este país. Eso es lo que debe de acabar ahora, ojalá, el próximo 6 de junio. ¿Alguien más que desea participar? Pasamos entonces a la siguiente. Mayolo López nos pregunta, o sea, tiene 2 preguntas. La primera es, ¿qué opinión tienen de las visitas del presidente a refinerías este fin de semana? Senador Jesús Horacio. Senador Jesús Horacio. Y con mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben, incluso al día de ayer en mi intervención hacía yo mención sobre la cumbre climática que tuvimos ayer, el hecho de que estuviéramos justo ayer también celebrando el 5º aniversario del Acuerdo de París, en donde no veo yo una intención o interés del gobierno, particularmente en atender los problemas de medio ambiente, calidad del aire y evidentemente el cambio climático. Yo he sido muy enfático y empujado y me agradezco porque ya nos acercamos a Profepa, a la CEA, a la Comisión Reguladora de Energía, y lo que necesitamos ahora más que nunca es que verdaderamente
así como se circuló un video donde se decía que aparentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba interesado en Jalisco y en Nuevo León, pues esperamos que en el caso de Nuevo León esté muy interesado en ver cómo le hacemos para que el área metropolitana de Monterrey no tenga la gasolina de peor calidad de México, y por ver la manera en ayudarnos para que también el área metropolitana de Monterrey deje de ser la ciudad más contaminada, no solo de México, sino también de Latinoamérica. Con esto lo que esperaríamos es que si bien la intención va a ser dejar a un lado las energías más limpias y más baratas, que son la eólica o la solar, y se va a querer aferrar al tema de las refinerías, cuando menos que sean las que estén en mejores condiciones y que emitan la menor cantidad de emisiones de PM2.5 particularmente, obviamente con los planes de mantenimiento para evitar que pase lo que ya desgraciadamente pasó también en otras refinerías como la de Veracruz, en donde sabemos que son refinerías sumamente viejas sin mantenimiento. Senadora Gálvez. Me gustaría decir un comentario. Hoy la Ciudad de México amaneció con mala calidad del aire. El día de ayer también tuvimos mala calidad del aire, pero ya con temas delicados. Y la CAME ya le pidió a la termoeléctrica de Tula que deje de quemar combustóleo. Le siguen echando la culpa a los coches como los únicos causantes de la mala calidad del aire, pero tiene que ver, porque además yo sigo pensando que la suspensión del juez no la está acatando el SENACE, la CFE sigue quemando combustóleo, sigue despachando las energías en prioridad con trucos en el SENACE, las más caras, porque no tendría por qué seguirse quemando tanto combustóleo si ya se está despachando primero las energías limpias. Hemos pedido el reporte a la CRE de cómo se ha estado despachando la energía, pero toda esa información pareciera que es confidencial. Entonces, lo primero que tienen que hacer es respetar la ley y segundo, dejar de quemar combustóleo, y su visita a las refinerías pues es para celebrar el Día de la Tierra, ¿no? A su modo. Él cree que entre más la contaminas, entre más daño le hagas, fue vergonzoso lo que pasó ayer en la cumbre contra el cambio climático, de pena ajena. El presidente de la República, más allá se hubiera disculpado mejor, hubiera dicho que su agenda no le permitía estar con los jefes de Estado y no hacer el ridículo que hizo, porque fue el único jefe de Estado que se atrevió a hablar del petróleo en una cumbre que lo que busca es sacar al petróleo de la matriz energética. Entonces sí creo que en ese sentido rechazo absolutamente. Mejor la niña Gille Bastida del Estado de México les dio una paliza, incluido el presidente de la República, a los jefes de Estado. Muchas gracias. Doy la bienvenida a la senadora Susana Martínez, que se conecta con nosotros. Mayolo también nos pregunta, Mayolo López, ¿qué opinión tienen, senadora Gálvez o senador Jesús Horacio, del respaldo del presidente a Ricardo Verdejo, responsabilizado de la fuga del padrón electoral en 2017 y ahora impulsor del padrón de datos biométricos? Senadora Gálvez, su micrófono. El presidente le encanta reconocer a los mediocres, con todo respeto. Pareciera que como él solo pidió 10% de capacidad, pues eso habla perfectamente de cuál es el equipo que le gusta tener. Este hombre es el responsable, cuando estaba en un partido político, de haber filtrado el padrón electoral y que a lo mejor hasta el día de hoy nos sigan llamando miles y miles de personas que no deseamos los servicios, porque ahí estaban muchos de nuestros datos personales o llegando correspondencia a nuestros domicilios. Entonces, él es, junto con Alfonso Durazo, el autor de esta idea, porque está buscando pretextos para no dar resultados. Ante el fracaso del exsecretario en materia de seguridad, buscaban crear un padrón que no va a resolver el problema de la inseguridad. Ahí les va la nota nueva. Los nuevos celulares ya no van a tener SIMs. Esto que tenemos aquí se llama SIM, ¿no? Ya no va a haber SIMs. Ya van a ser eSIMs. Y bastará que pongas un código QR, que lo escanees de un correo electrónico que te llegue, para que te bajen tu eSIM. Tú vas a poder tener varias líneas celulares en tu teléfono, con varias eSIMs de diferentes partes del mundo. Vas a poder contratar con quien quieras tus servicios de telecomunicaciones
y ya no vas a tener que ir a una tienda a comprar SIMs. O sea, cuando esté listo el padrón, el mundo ya cambió. Ese es el problema de tratar de culpar a los ciudadanos de la inseguridad cuando sabemos todos que las llamadas telefónicas salen de las cárceles, la mayoría de la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora. Senador Jesús Horacio. Sí, yo complementaría muy brevemente lo de la senadora Xóchitl. Primero decir, bueno, vengo del norte de México, ¿no? De Nuevo León, muy cercanos obviamente a estados como el de Texas, en Estados Unidos, y ya todo el mundo está diciendo que van a dejar los celulares mexicanos, se van a buscar sacarlos en Estados Unidos porque te piden menos requisitos, te sale más barato, tienes acceso a los datos y prácticamente con el tratado con el TEMEC ya es lo mismo el intercambio de datos y todo lo que las plataformas que se necesiten. Entonces, lo que llegue primero, o se van a ir la gente a sacar los celulares a Estados Unidos, o como dice la senadora claramente Xóchitl Gálvez, que las plataformas van cambiando. Con respecto a la postura del presidente de defender gente, yo creo que hay un error. Y el error es que a los que debería de defender no los defiende. Y al revés. ¿Por qué? Porque veo que se defienden acosadores, violadores, gente que ha sido responsable de que se filtren bases de datos tan importantes como lo que estamos mencionando ahorita, pero luego no defienden así a los responsables de la Auditoría Superior o a los del INE. Entonces, creo que a quien se debería de defender es a los responsables de las instituciones de nuestro país y no particularmente al levantamanos o gente que ha estado mucho más interesada solamente en rendir pleitesía a este gobierno. Decirte y subrayar particularmente en el tema del INE, particularmente lo quiero rescatar porque veo, no he visto yo una postura pública por ser incitadores. Creo que el hecho de que el presidente esté defendiendo este tipo de conductas va completamente en contra de lo que se debería, pero bueno, a estas alturas creo que ya nada nos sorprende. Me mandan la... Me permite, nada más para completar los comentarios tan valiosos que han hecho mis compañeros Xóchitl y Horacio. En ese sentido, yo quiero decirles que en Morena se empeñan, y en especial el presidente, a regresar a las políticas de los años 70, en el sentido de que todo el mundo avanza y México retrocede. Pero no es nada más Palacio Nacional y su equipo, sino que es lamentablemente todo el país. Retrocede en la época de, por ejemplo, cuando antiguamente que no había cobertura de salud universal en México, ¿no? Tenías que vender tu patrimonio totalmente para poder enfrentar el problema de salud de tu familia o de tu pariente o de ti mismo. Afortunadamente en el gobierno de Vicente Fox tuvimos el Seguro Popular, el cual fue un exitazo. Con Felipe Calderón se consolidó e inclusive de otro partido, Peña Nieto, vimos que lo robusteció porque funcionó, ni siquiera le cambió el nombre. Y ahí prevaleció 18 años este excelente programa de salud. Yo tuve conocidos o tengo conocidos en donde tenían inclusive ISSSTE o el IMSS y no querían ni siquiera ese tipo de seguridad social del Estado. Preferían irse al Seguro Popular porque tenía mayor cobertura, tenía toda la cobertura. Entonces ahorita con el INSABI, que quién sabe en qué está, porque nadie sabe, nadie opera, nadie nada, y no funciona. Y lamentablemente vemos historias a diario, día a día, en donde los niños están muriendo de cáncer, en donde no hay la cobertura que está obligada el Estado a otorgar en forma gratuita. Y a eso es a lo que me refiero. Ese es solamente el rubro de salud y podemos ver el hecho vergonzoso el día de ayer del medio ambiente, en donde el presidente, en vez de sentirnos representados, orgullosos, pues la verdad nos da pena ajena y vergüenza. Por favor, que contraten a un buen asesor y que le digan a qué reunión va y que le hagan su ficha técnica y que se limite a leerlo, porque de ocurrencias no puede seguir gobernando este país. Estamos de vergüenza. Como bien dicen mis compañeros, o sea, la energía es renovable, la energía debe ser limpia, y no, él llega con sus pozos petroleros anunciando de que se encontraron mayor yacimientos de petróleo. Y esto es una política de los años 70, ¿no? Que no está funcionando y que habla nada más de contaminantes y contaminantes. Como bien dice Xóchitl, ayer tuvimos
una emergencia en el medio ambiente en la Ciudad de México, inclusive hubo vehículos que no pudieron circular y batallamos. Y como bien señalan, están echando las culpas a los vehículos cuando es lo mínimo. En nuestro país siguen con las chimeneas contaminando del petróleo. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Para el senador Damián Cepeda, Rubén Arizmendi pregunta, dice, si el senador Damián Cepeda nos podría explicar si el presidente magistrado podría votar. Hago una acotación, en una entrevista en la mañana, en algún momento el ministro Saldívar dijo que se excusaría llegado el momento, pero si pregunta Rubén Arizmendi, si usted pudiera explicarnos un poquito más, senador Cepeda. Sí, o sea, digamos, hay reglas de excusa y aquí evidentemente hay un conflicto de interés porque claramente es el beneficiario de esa reforma y por supuesto que tendría que excusarse. Pero ojo, ahí hay una trampa en sí misma. La Constitución dice que necesitas 8 votos de 11 para declarar inconstitucionalidad una norma. Entonces, su excusa no ayuda, digamos, pues. No lo debe hacer porque es moralmente incorrecto, pero se necesitan 8 votos a favor de declarar inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, así sean 11 o 10 ministros que voten, necesitas 8 votos para declarar la inconstitucionalidad. ¿Sí? O sea, nomás para tener claro, digamos, no nos acerca un voto más. O sea, se requiere juntar 8. La verdad, las cosas que no debió haber llegado a tanto, Morena no debió haber aprobado nunca esto, y creo yo que él mismo tiene en sus manos para el asunto. Si saliera con contundencia a decir esto va en contra de la Constitución, como cualquier estadista lo haría, cualquier persona honorable, y bajo ningún motivo yo aceptaría un cargo que esté fuera de la Constitución, se acaba el asunto. Se acaba el asunto. Pero no, más bien parece querer justificar la importancia de la reforma del Poder Judicial, que repito, no es tal. Parece justificar, bueno, es el cargo, pero no me amplían el tiempo. O sea, el Consejo de la Judicatura sí, de 5 a 7 años, y el cargo es muy importante. Entonces, es ilegal, es inconstitucional, lo correcto es salir a parar este asunto ya. Y yo también le quisiera mandar un mensaje a las mujeres ministras especialmente. Me incomoda, me enoja que el presidente diga que el único que puede implementar estos cambios es el ministro Saldívar. Una opinión machista, misógina, porque en la Corte hay mujeres talentosas, capaces y hombres talentosos y capaces para llevar a cabo esa transformación al Poder Judicial. Entonces, es falso que el único hombre que lo puede hacer es el ministro Saldívar. Hay sobra talento en la Corte y yo le diría el resto de los ministros y ministras que dejen claro que ni son corruptas y que ni son incapaces. Están preparando el terreno, hombre. Es la narrativa perfecta para decir después, pues miren, igual que como en la Corte, aquí el único que puede transformar a México es Andrés Manuel López Obrador y nos falta tiempo. Y entonces como es algo justo y es algo adecuado, pues nos vamos a quedar más tiempo. Bajo ningún motivo, nadie, ninguna sola persona puede estar por encima de la Constitución, ninguna sola persona por sí misma puede hacer ninguna transformación, pero en este caso es ridículo decir que es una reforma de gran calado, hombre, por favor. Muchas gracias, senador. Silvia Arellano, estás conectada, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, senadores. Gracias, Sergio. Yo les quiero preguntar sobre el tema de la marihuana. Al parecer este tema pues ya va a quedar en la congeladora por lo menos hasta después de las elecciones de junio, precisamente pues porque no han llegado a un acuerdo los legisladores. ¿Habrá un riesgo de que la Corte declare pues algún desacato en contra de los 128 senadores, o si ya se les informó por parte de la Jucopo qué procedimiento se va a realizar en este tema, ya que estaba el plazo para el 30 de abril, senadores? Gracias. ¿Tú crees que la Corte va a declarar desacato con el regalazo que le dieron al ministro presidente? Pero ni yendo a bailar a Chalma. Sí. Así es. Me la ganó Xochitl, justo. Sí. Sí. Oye, a ver, yo de fondo aclarar algunas cosas, si me permite, coordinador. Primero, la Corte no ordenó que hagamos una nueva ley. Es parte de las mentiras que han envuelto.
Lo único que dijo la Corte es que es inconstitucional prohibir totalmente el autoconsumo. Es todo. Porque en México, el día de hoy, sin reforma, tú puedes tener hasta 5 gramos de marihuana y no vas a ir a la cárcel. O sea, es parte de una mentira que se ha repetido una y otra vez. El tema es que no estaba claro dónde la puedes conseguir legalmente, pues, ¿no? Pero este rollo de hacer una ley que amplíe, que sube a 28 gramos, es decir, más de 50 churros, y que le quite pena hasta 200 gramos, es decir, 400 churros. Y en esta nueva versión, hasta 5 kilos. 5 kilos, dígame por Dios, ¿quién va a traer 5 kilos para consumo personal? Pues es una aberración total. Eso es invento de Morena, ¿eh? O sea, la Corte no ordenó eso. Se hubiera solucionado con lo de la Corte con permitir autoconsumo, plantas en tu casa o asociaciones en donde te las puedan plantar. Nadie les ordenó abrir tiendas de mota en las esquinas de las colonias. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Que se ha estado avanzando, el Senado aprobó una regulación, diputados la cambió. Yo estoy en contra, la mayoría del grupo no, estuvimos en contra, la postura fue en contra, pero hubo compañeros que están a favor, respeto mucho. Pero entiendo yo que hasta los que están a favor, cuando menos así se manifestó en la Comisión de Justicia, les parece una aberración este nuevo dictamen. Porque este nuevo dictamen, yo no creo que nadie esté a favor de que no se pongan límites, por ejemplo, de que una tiendita pueda estar enfrente de una escuela. O sea, ni el que está a favor, pues. No creo que nadie esté de acuerdo en que puedan fumar mota en el parque donde tú quieres que tus hijos estén en una sala de convivencia, pues. Entonces, se llevó a un extremo ya que hasta Morena, pues, una parte que estaba a favor, dicen, oye, esto está mal. Y están tratando, digamos, de ver si se logra una mejor regulación. O sea, me parece que la Corte va a entender perfectamente. Entiendo que la semana entrante, todavía Salud, Justicia y Estudios ya la sacó, Salud valorará, y si no, pues se hará una petición. Yo me imagino que es claro que hay un proceso legislativo al respecto y no tendría por qué haber una sanción. Eso, además de lo que dicen los compañeros, ¿no? De que no, hombre, que va a andar, que ni con el pétalo de la rosa toca ahorita la Corte al Senado. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Finalmente, Gerardo Segura nos pregunta si pueden dar un comentario sobre Morena y en especial sobre el coordinador de los diputados, Ignacio Mier, que opinó defendiendo al supuesto violador Benjamín Huerta y si el diputado Benjamín Huerta debe dejar el cargo como varios en Morena lo piden inclusive, pues se sabe que han sido varios casos de abuso sexual de menores los que ha sucedido. Lo digo literal como la mandó él. ¿Quién desea responder? Senadora Gálvez, me imagino. Dicen todos. Senadora Gálvez. Una vergüenza que el diputado Mier solape una conducta de presunta pedofilia. El señor estaba con un menor de edad en una habitación. En cualquier país civilizado, eso ya es el inicio de un delito sexual. Ese niño no tenía por qué estar con un hombre solo, menos en una misma cama. 2, falso que al señor lo dejaron libre porque no le probaron. Yo le creo absolutamente al niño. Su explicación que hace es de una brutalidad y de un personaje enfermo. 3, exijo el juicio de procedencia inmediato, para que ya ven cómo se ahí fueron, para que este personaje pueda enfrentar la justicia. Y le digo al diputado, no se trata de qué hacía el diputado en la oficina. Es un diputado que tiene una representación para proteger a los mexicanos. Y lo que hace en su vida privada, claro que nos importa, porque lo que hace en su vida privada es una gravedad. Morena quiere proteger a violadores, quiere proteger a manoseadores, quiere proteger a pedófilos. Eso es lo que Morena busca, porque está llena de inmorales. Y le exijo a la jefa de gobierno que presente de manera inmediata las pruebas que ya tiene
que son los audios del niño, que son los testimonios de los de seguridad, que debieron haber visto entrar al niño a ese hotel. No sé cómo la administración del hotel lo dejó pasar. Eso es de llamar la atención. Debió haber acreditado que tenía un vínculo familiar, que era su hijo, quizás su sobrino, pero ni así. Creo que ahí nos deja una gran tarea de lo que está pasando. Entonces yo le exijo a la jefa de gobierno que ya presente las pruebas para que este personaje pueda ser desaforado enfrente de la justicia y esté donde esté, se le castigue, porque no me extrañaría que este personaje se pele del país en cualquier momento. Tendría que tener prisión preventiva oficiosa. El fuero no es para eso. El fuero es para que puedas decir lo que piensas. El fuero no es para presuntos violadores y presuntos pederastas. Coincido totalmente con mi compañera Xochitl. Permítame, si me Senadora, permite. después Rementería, después No, senadora. adelante, por favor, Susana. Adelante, por favor. Coincido totalmente con mi compañera Xochitl. Yo soy madre y quiero decirte que repudio totalmente este hecho delictivo, además que soy abogada, y se llama el delito de corrupción de menores, porque el señor en ningún momento dado podía haber estado con este menor de 15 años. Y también tiene corresponsabilidad la recepción del hotel, como bien señala Xochitl, en virtud de que cuando son menores de edad deben de preguntar el vínculo, por lo menos, ¿no? ¿Es su hijo, es su sobrino, es algún vínculo familiar? Y si no, ¿por qué se está presentando con un menor de edad en una habitación con una sola cama? Pero además lo más grave está en donde este diputado, o diputadillo, porque la verdad es que son los que manchan las instituciones, porque finalmente representamos o tenemos una representación y que por uno pagan todos, ¿no? Por eso luego las expresiones en general, y pues creo que en la vida debemos ser congruentes y que debemos de predicar con el ejemplo, y nadie por encima de la ley. El coordinador Rementería, si me hace el favor. Yo solamente quisiera agregar, estoy absolutamente de acuerdo con lo expresado por Xochitl y Susana, absolutamente, me parece que está muy clara la posición y no tendría yo que agregar más. Yo solamente diría, ¿qué esperar de un diputado como el coordinador de los diputados de Morena, que para este tipo de expresiones y otras que ha dicho, como por ejemplo en la discusión justo de la ampliación al plazo del ministro, en donde dice, es que entre la justicia y la legalidad, los que estamos buscando la transformación preferimos la justicia. Y los conservadores, los neoliberales y todos esos que él califica, habla de que prefieren la legalidad. Imagínense nada más qué barbaridad, qué aberración. Hablar de la separación entre la justicia y la legalidad como si fueran dos cosas disociadas. De lo que estamos hablando es de una persona que francamente me tiene otra realidad de las cosas. No se puede hablar. Entiendo que a lo mejor él está queriendo quedar bien con su jefe, o sea, el presidente, porque de otra manera no pensaría yo que alguien se atreviera a decir una barbaridad de ese tamaño. O sea, tendría que elegir la población entre la justicia o la legalidad. ¿Quién establece qué es lo justo? Pues las leyes, es precisamente las que administran la convivencia o la sana convivencia y establecen los límites de los derechos de uno hasta la frontera de los derechos del otro. Pero este señor no, este señor para defender lo que están haciendo precisamente en la ampliación en este transitorio que se dio hace unos días en la Cámara de Senadores para ampliar digamos que el plazo en la permanencia del ministro de la Corte, pues se avienta a decir esta semejante barbaridad. Por supuesto que no esperaría menos con el caso del menor que fue violentado precisamente, como ya lo comentaron nuestras compañeras.